Nitai Gaura Premanande Hari Hari Bol. Mukam Karoti Vachalam Pangum Langayate Girim Yatkripatamaham Vande Shri Gurum Dinataranam Paramananda Madhavam Shri Chaitanya Mishwaram. Vanchakalpa tarubhyascha kripa sindubhya evacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. ¿Quieres decir algo, Bhaktaosi Prabhu? Veo que... Sí, como nos conocemos. Sí, quiero decir, porque no había entrado, presentado una persona que es importante reseñar y agradecer que esté con nosotros hoy por varios motivos. Y si me permite, lo voy a decir. Quiero saludar, veo que está Joaquín Moreno. Buenas tardes, Hare Krishna, Joaquín. Y Joaquín Moreno es el director de una casa de acogida de una asociación Cristo Vive, en la cual colaboramos nosotros desde hace tiempo haciendo yoga con ellos. Y también ha sido la persona que le entregamos estas Navidades unos ejemplares de Bhagavad Gita que ellos, y buena acogida por parte del director, por mi amigo Joaquín. Y la verdad que te agradezco que estés aquí con nosotros y darte la oportunidad también de participar y, cómo no, presentarte a... Yo creo que lo conoces, porque has estado a La Sirena con él en algún programa. Maharaj, no sé si lo conoces. Me suena muchísimo. Yo creo que sí que nos hemos visto. Sí, ¿Verdad, Joaquín? Swami Maharaj, pues
Os dejo que os saludéis. Joaquín, muchísimas gracias por estar aquí y te dejo que nos saludes. No se oye. No se oye, Joaquín. Joaquín, está silenciado. Está silenciado. No, quítalo. Ahora, a ver. Ahora no se te oye. A ver, ¿ahora? No. El volumen, hay que ver El volumen, puede ser el volumen. Mira el volumen. Sí, nos estás escuchando. Sí. Bueno, pues si quieres, escribe en el chat. Y Mara, si quieres decir algo, escríbelo en el chat y a ver si puedes arreglarlo. A ver si tienes ahí alguien que... Muchas gracias Joaquín por estar presente y muchas gracias a todos los devotos y devotas presentes y amigos. Hare Krishna. Hare Krishna. Bien, pues vamos a comenzar con la tercera sesión de este curso de formación en el Bhakti Yoga en un formato condensado. Lo estamos haciendo dando temas que normalmente se presentan en varias clases, lo estamos condensando en una sesión por tema. La semana pasada estuvimos explorando las fuentes de la literatura védica y acordamos que los que pudierais leeríais el capítulo 3 del manual, que habla acerca de la cultura védica, y voy a compartir pantalla para ir mostrando algunas imágenes mientras vamos haciendo la presentación. A ver, un segundín. Aquí va. Bien, así que vamos. El tema sería cultura védica, podemos llamarlo tradición y actualidad. En las imágenes veremos más lo tradicional y iremos comentando sobre la actualidad y explicando cómo se contextualiza en el entorno sociocultural presente. Cuando hablamos de cultura védica, porque la semana pasada explorábamos los textos sagrados, vimos que había una gran variedad de ellos y cada uno iba revelando el conocimiento en diferentes estilos, de distintas formas. Ahora bien, cuando se estudia, por ejemplo, las tradiciones espirituales, religiosas, culturales, siempre se tienen en cuenta dos aspectos. Por lo menos así lo aprendí yo en un máster que hice en el estudio de la religión en la Universidad de Gales. Nos enseñaban dos aspectos que había que tener en cuenta. Por un lado, las tradiciones de texto, es decir, los textos sagrados. Por otro lado, las tradiciones populares, que se refiere a lo que hace la gente. Porque muchas veces el texto dice una cosa y la gente hace otra. Y esto de hecho ocurre en cierto grado, ocurre también con la cultura védica y lo podemos ver en el contexto presente. Por ejemplo, en el Srimad Bhagavatam se habla de que en la tradición es que los sannyasis muchas veces van desnudos, pero en el contexto contemporáneo, los que hemos aceptado votos de sannyas no vamos desnudos. Es decir, igual si nos vamos a los Himalayas, sí encontramos a los Nagababas, algunos sannyasis que van desnudos, pero la práctica externa muchas veces varía según el contexto sociocultural en que las personas se encuentran.
Y eso es algo que hay que tener en cuenta a la hora de considerar los textos sagrados. Los textos sagrados nos transmiten el mensaje esencial, que el mensaje del Sanatana Dharma, que ahora comentaremos, es una constante, es eterno, pero sí existen algunas otras cuestiones que pueden variar según el tiempo, el lugar y las circunstancias, sobre todo la aplicación externa de los principios que se siguen en base a las escrituras sagradas. Cuando hablamos de cultura védica, el término Veda, como comentábamos la semana pasada, significa conocimiento, es decir, la cultura védica es la cultura que está basada en el conocimiento del ser y del ser supremo, de las almas individuales y del alma universal, Dios, Krishna, o en otras tradiciones se le atribuyen otras denominaciones. Algo fundamental en la cultura védica es el principio del Dharma. El Dharma también los que hayáis estudiado, por ejemplo, la tradición budista, habréis escuchado que también se emplea el mismo término. El Dharma se entiende como el deber, la ocupación, la misión de vida, religión. Tiene muchos sentidos. La definición principal que suele subrayar Srila Prabhupada, el maestro fundador de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, es aquello que sustenta la existencia propia. Y suele dar ejemplos bastante claros, como puede ser la constitución de la miel. El dharma de la miel es la dulzura. Si la miel fuera amarga, no se la consideraría como tal. Perdería su propia existencia. Diríamos, esto no es miel. O, por ejemplo, el fuego. La cualidad natural del fuego es el calor. El calor y la luminosidad. Fuego frío es una contradicción. Así que el Dharma del ser, del alma eterna, es la entrega y el servicio. Y en esencia es el servicio divino. Me comentaba un devoto que acaba de llegar de otro municipio, Bhaktapachi, que lleva la agricultura aquí en Nueva Brayamándala, en la finca que tiene ISKCON en Brihuega, en la provincia de Guadalajara, en España. Me comentaba que hay un amigo suyo que es agricultor, que trabajaba anteriormente en Telefónica y ahora es una persona jubilada, y que se ha ofrecido realizar cultivos y regalárnoslos a la comunidad Hare Krishna aquí en Brihuega. Y al final de compartir este tema, los dos estábamos de acuerdo en que, como ya es una persona jubilada que ya lo ha hecho todo en la vida, de una forma natural quiere servir y quiere ayudar a los demás. Porque de hecho el Dharma natural
de todo ser vivo es ser útil, servir. De hecho, el servicio implica que somos útiles. Si no servimos, no servimos para nada, valga la redundancia. Es decir, que el ser útil es algo muy importante. La utilidad y el poder contribuir a algo para los demás, y en esencia el Dharma, conocido como Sanatana Dharma o el Dharma eterno, es la actividad constitucional del ser como sirviente eterno del Ser Supremo. Se habla de dos tipos de Dharma en la literatura védica. Uno es el Dharma eterno, que se refiere a la actividad de servir a Dios. Se compara a regar la raíz del árbol y alimentar el estómago. Si, por ejemplo, tratamos de regar las hojas sin que le llegue el agua a la raíz, el resultado es que las hojas no se van a alimentar. Necesitamos regar la raíz para que las hojas, ramitas, los capullos que brotan en las ramitas, para que todo se alimente, necesitamos regar la raíz. La raíz es Dios. Si no servimos a Dios, no podemos servir correctamente a los demás. Es algo que va unido. Por supuesto, servir a Dios implica ver la presencia de Dios en el otro, en el corazón de uno mismo, como el yogi que vemos en la pantalla, que está sentado en medio meditando y ve a Radha y Krishna en su corazón. Ver a Dios dentro de nosotros mismos, pero también verlo en los demás. Y ver a Dios dentro de nosotros y en los demás es la esencia del Sanatana Dharma, o la ocupación natural, constitucional del ser. Por esa razón, cuando ofrecemos servicio devocional y cuando servimos desinteresadamente, sin esperar nada a cambio, nos sentimos plenamente satisfechos. Cuando servimos esperando algo a cambio, no nos sentimos bien. Siempre queda alguna espinilla clavada en el corazón que no nos permite sentirnos en paz con nosotros mismos, y si no hay paz, no puede haber felicidad. También el Srimad Bhagavatam utiliza la metáfora de alimentar la totalidad del cuerpo suministrándole alimento al estómago. Por ejemplo, los dedos de la mano sirven al todo recogiendo el alimento y ofreciéndolo al todo a través de la boca hasta el estómago. Si los dedos se separan del todo y tratan de actuar independientemente, el resultado es que se van a quedar desnutridos, y si se separan demasiado, se van a transformar, de hecho van a ser dedos putrefactos. Porque si cortamos un dedo, a veces hemos bromeado con esto, diciendo que un dedo que se separa del cuerpo es un dedo macabro, ¿verdad? Porque
está cortado, es un dedo ensangrentado y que en poco tiempo se va a descomponer. De la misma manera, cuando nosotros como almas eternas nos separamos de Krishna, de Dios, el resultado es que nos vamos perdiendo ese brillo natural espiritual, se va apagando, 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 y prácticamente hablando nos pudrimos en este mundo material. Y a veces literalmente, porque el cuerpo material, cuando muere, se descompone y huele mal. De hecho, el cuerpo de la gente en este, y disculpad si soy muy gráfico, pero en este plano terrenal que vivimos, en el planeta Tierra, los cuerpos son malolientes, tenemos que lavarlos, que bañarlos, que todos los días, si no los aseamos, vamos a molestar al prójimo y a nosotros mismos, a no ser que seamos muy inconscientes. Así que el cuerpo despide muchas toxinas y es algo que está ahí debido a la desconexión que el alma eterna tiene del alma suprema, de Krishna. Así que el Sanatana Dharma es la actividad eterna de servir al Supremo. Cuando esa actividad no la llevamos a cabo directamente, como están haciendo este devoto y este yogi, que ahí están cantando en éxtasis, se les ve que están muy felices, haciendo un super kirtan. Se ve que no es época de pandemia, no llevan mascarilla, están muy, muy felices, aunque también con mascarilla o sin mascarilla lo importante es hacer kirtan, no importa mucho lo externo, mejor, lo importante es cantar el santo nombre. Están muy felices, muy emocionados, porque se sienten conectados con Krishna a través del canto del santo nombre de Krishna. Sin embargo, en el mundo material existe lo que se denominan el Svadharma, o el deber personal que cada persona tiene según su naturaleza psicofísica. Y esto se conecta con el sistema socioespiritual que se describe en la literatura védica como Varnashrama Dharma. Es el proceso de conectarnos con nosotros mismos, reconociendo nuestra naturaleza psicofísica y dónde nos encontramos en el momento presente, y utilizando todos nuestros talentos que hemos recibido de Krishna y de la naturaleza material para ofrecer un servicio a Dios y a la sociedad, a la comunidad en la que vivimos. El sistema socioespiritual védico se divide en 4 varnas. Los varnas se refieren a las 4 ocupaciones de trabajo: el trabajo intelectual o espiritual, religioso, el trabajo administrativo, político, protector de la sociedad, las labores de producción, cuidando de las vacas y de la tierra, principalmente de los recursos naturales, y el trabajo físico, ayudando a los demás grupos, y cada persona según su propia tendencia e inclinación natural realiza un tipo de labor como una ofrenda a Dios y como un servicio a los demás.
Esto es conocido como lo que llamamos antes Svadharma. Sva quiere decir propio, el propio Dharma. Y este Svadharma también se considera temporal. Es decir, que es temporal porque puede variar a lo largo de la vida de una persona. Lo veremos, por ejemplo, cuando expliquemos los 4 ashramas. Y también, de hecho, incluso en la propia ocupación, por ejemplo, la persona que es un sacerdote brahmana, si está casado, durante la vida de casado llevará a cabo muchos rituales y ceremonias, por ejemplo, ceremonias de fuego. Pero cuando acepta la orden de vida de renuncia, llevará a cabo otro tipo de actividades. Por ejemplo, viajará más, predicará más, hablará más. También como casado habla y predica el conocimiento trascendental, pero como sannyasi variará en la forma de llevar a cabo su deber prescrito, incluso dentro del mismo varna como brahmana. Así que hay cuatro varnas, ocupaciones sociales. En la tradición antigua védica, aquí los tenemos representados con dibujos, Brahmana, Kshatriya, Vaishya y Shudra. El Brahmana realiza el trabajo religioso, intelectual. El Kshatriya es el protector de los miembros de la sociedad. El Vaishya es el que produce y el Shudra ayuda a los demás. Algo importante a tener en cuenta, antes de ahondar más en este tema, son las diferencias que existen entre lo que el maestro espiritual de Srila Prabhupada denominó Daivi Varnashrama. Daivi quiere decir divino, y subrayó este término para dejar claro que si esas actividades no se llevan a cabo como una ofrenda a Dios, realmente son una degradación y se convierten en lo que tenemos hoy en día en la India. El sistema de castas actual es una degradación del sistema original de Daivi Varnashrama. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque si no nos vamos a confundir y vamos a rechazar, cuando se nos habla de este tema, lo vamos a rechazar de plano. Y las dos grandes diferencias, bueno, podemos decir 3, las tenemos en la pantalla en forma de texto. El Daivi Varnashrama fomenta la cooperación entre todos los miembros de la sociedad en oposición a la explotación. En el mal llamado sistema de castas, la idea de explotar en la era de Kali es bastante prevalente, que el que se considera superior, entre comillas, trata de una forma irrespetuosa a los de grupos sociales, podemos decir, menos privilegiados o menos reconocidos, que no tienen un cargo de liderazgo. Claro, aquí el tema de los varnas en realidad es aplicable en cualquier sociedad. De hecho, en el Bhagavad Gita Krishna explica Chaturvarnyam maya shrishtam guna karma vibhagashaha, que yo he creado
4 grupos de personas de acuerdo a su naturaleza, a su guna, a las cualidades de la naturaleza material que le afecten más. Personas más bondadosas, más enérgicas, más activas o más ignorantes y más inclinadas al aspecto físico de la vida y no tanto al aspecto mental, intelectual y espiritual. No quiere decir que una persona sea necesariamente mejor que la otra, porque va a depender de cómo utilice cada persona las facultades que Dios le ha dado. Por ejemplo, si una persona que es muy dada a actuar con su potencia física, actuando con el cuerpo, si utiliza esa actividad que realiza de una forma experta, con destreza, y la utiliza para servir a Dios y a la humanidad, con un espíritu de desapego, como dice Krishna en el Bhagavad Gita, con el espíritu empezando con el karma yoga, el yoga en la acción, que eso lo veremos en clases siguientes. Si esa persona ofrece todo al Supremo, es mejor que, por ejemplo, el sacerdote que utiliza su posición religiosa para aprovecharse del prójimo. Es decir, que depende de cuál sea la actitud que tenga la persona, será más avanzada o menos avanzada en su estado de conciencia, independiente del estatus social que tenga. Pero es un hecho que esos 4 grupos, los intelectuales, filósofos, ideólogos de la sociedad, los gestores, administradores, los productores y los, digamos, ejecutores, las personas que realizan el trabajo práctico, existen prácticamente hablando en todas las sociedades. Incluso en las sociedades comunistas que hablan de igualdad, una supuesta igualdad. Digo una supuesta igualdad porque con todo el cariño y el respeto, yo he visitado países comunistas, no voy a decir nombres para no herir sensibilidades, pero de los países que están considerados todavía actualmente comunistas, y no come igual la persona que está trabajando con un trabajo sencillo pues yo qué sé, limpiando calles, por ejemplo, no come lo mismo que los líderes militares o políticos, que me perdonen si me escuchan, pero tristemente es así en muchos lugares. Y lo vemos incluso en los partidos llamados de izquierdas. Incluso en este país, pues no gana lo mismo los diputados que los que trabajan. Los sueldos son muy distintos. Entonces, bueno, mi tema no es entrar en política, pero a veces las verdades hay que subrayarlas y dejarlas claras. Lo que quiero decir con esto es que a veces esa supuesta igualdad material no existe ni siquiera en las supuestas sociedades que somos más avanzadas que las sociedades antiguas, donde se dividía a las personas en grupos, etc. La división de grupos ha existido en todas las sociedades y sigue existiendo. La familia real no se va a sentar a comer pues con la gente pobre de la calle, normalmente. No lo va a hacer. No se va a sentar a comer con una persona,
una persona que esté sin techo. Es decir, bueno, lo que quiero subrayar con esto es que en la cultura védica se fomenta la cooperación en lugar de la explotación, que es lo que prevalece hoy en día. Hoy en día la riqueza no está bien distribuida y un problema importante que tenemos en la actualidad, con todo esto que nos hablan ahora, ya se está hablando cada día más abiertamente, el tema del reseteo, el reseteo que se está preparando a nivel mundial, supuestamente para el bien de la sociedad, pero lo que está claro es que las diferencias que hay son descomunales. La riqueza del mundo está en manos de unos pocos y hay mucha gente pasando miseria. Eso es un hecho real. Incluso en países supuestamente desarrollados, y si el reseteo va a acabar con eso de una forma honesta, bien. Pero si lo que se pretende es otra cosa, pues muy mal. Está muy mal. Bien. La cuestión es que no quiero desviarme mucho tampoco, pero bueno, cito porque son temas de actualidad y tienen relación con el principio de cooperación en lugar de explotación. Eso es muy importante. Tiene que ser cooperación, respeto, compasión. No puede ser que la persona que tiene la responsabilidad come bien y hay gente muriéndose de hambre en el sitio que gobierna. Pues si no puedes hacer que nadie pase hambre, dimite. Así de claro. Sea quien sea, de derechas, de izquierdas, de arriba o de abajo. O pones solución a los problemas o quítate en medio, por lo menos sé honesto, pero no vivas a costa de los demás. Hablo de estos temas porque son temas de la cultura védica. En la cultura védica tenemos, por ejemplo, en el Bhagavatam se habla de personas como Maharaj Rantideva, que era un rey que estuvo ayunando durante un largo periodo, practicando penitencias, y llegaron personas a pedirle caridad cuando iba a comer, y al final le dio todo lo que él tenía para comer, lo dio a las personas y terminó su ayuno bebiendo agua. Porque estaba dispuesto a darle a la gente, darle primero mi gente y yo el último. Eso es un buen gobernante. Ese es el principio védico ideal. Y han existido, según la literatura védica, encontramos ejemplos vivos de estas personalidades que estaban dispuestos a dar su vida por los demás con todas las de la ley. Y también otro principio importante en la cultura védica es la capacitación en oposición a la herencia familiar. Es decir, no es que porque mi padre es juez, yo automáticamente soy juez. Me tendré que capacitar y tendré que demostrar tendré que opositar y demostrar que tengo la capacidad de hacer una buena labor. Lo mismo se aplica en la tradición védica, la tradición védica, que una persona puede ser un brahmana, un líder visionario, espiritual de la sociedad, si tiene las cualidades para llevarlo a cabo, independientes si ha nacido o no en familia de brahmanas. Si ha nacido en familia de brahmanas, pero no se comporta como tal, y el brahmana es una persona compasiva, que tiene sabiduría, que es austera, es caritativa,
dada completamente a los demás, etc. Si la persona no actúa así, aunque haya nacido en una familia de brahmanas, se considera que no se la debe reconocer como tal. Y también la sociedad Varna Ashrama reconoce las fases naturales de la vida y las naturalezas psicofísicas de cada persona y maximiza los talentos que Dios le ha dado a cada ser humano para que los utilice al servicio de Dios y al servicio de la humanidad. No solamente de la humanidad, sino también de otros seres en la creación. También en la tradición védica se habla de, aquí está en inglés, pero bueno, es lo que encontré, no encontré algo en castellano mejor. Las 4 etapas de la vida, aquí habla del hinduismo, nos sirve para nuestro propósito. El hinduismo es un nombre moderno que se le da a la tradición védica, salvando las diferencias porque dentro del hinduismo hay muchas tradiciones no tan védicas, porque no llevan a la meta última de los Vedas. Encontramos 4 etapas en la vida de una persona, hasta los 25 años la etapa de estudiantes, en la que la persona se prepara se prepara tanto material como espiritualmente, estudiando los Vedas con un maestro espiritual, de manera que cuando establezca una familia, es la etapa de Grihasta, quiere decir la vida en el hogar. Cuando establezca un hogar, que lo pueda llevar a cabo de una forma responsable. También lo que decíamos antes, en base al principio de la cooperación y el cuidado, en lugar del sentido de posesión falso y la explotación. En la sociedad moderna, un problema muy grande en las sociedades de Kali Yuga, también ocurre en la India, es el maltrato, la violencia doméstica. Y eso viene debido a una falta de formación en valores humanos y espirituales que se aprenden en la primera etapa como brahmacharis. Si alguien lo ha aprendido bien en la vida de casado, lo aplicará con responsabilidad, con respeto y con cuidado, con afecto. Y en la sociedad védica la persona no se queda en la vida familiar todo el tiempo, sino que a partir de que nace muchas veces dicen esto, a partir de que nace el primer nieto, o a partir de los 50 se suele decir, se retira, marido y mujer se retiran para dedicarse a la preparación, a prepararse para la etapa final de la vida, que es la muerte. Y practican austeridades para cortar con los apegos que puedan haber acumulado durante la vida familiar, porque como la vida familiar es muy activa, con mucha responsabilidad en el plano terrenal, existen posibilidades de apegarse demasiado a las cosas de este mundo, lo cual cuando nos llegue la muerte impedirá que podamos avanzar y regresar, idealmente regresar al mundo espiritual al final de esta vida, o por lo menos progresar a un estado superior de existencia hasta que completemos nuestro viaje de vuelta al hogar, de vuelta a Dios. Y después de la etapa de retiro viene la vida de renuncia, que es lo que se llama sannyas,
la vida de renunciante. Y si la vida humana, si se calcularan 100 años, sería la última cuarta parte, pero normalmente en la práctica, si bien normalmente se han dividido en 4 periodos de 25 años, esos periodos son un tanto flexibles. Y, por ejemplo, la vida de Sannyas muchas veces se adopta a partir de los 60 años. También en el sistema de ashrama se contempla que una persona pueda pasar de la vida de estudiante directamente a la vida de sannyas después de un periodo preparatorio. En el movimiento para la conciencia de Krishna, esto se lleva a cabo, pero, por ejemplo, se pide que una persona permanezca como estudiante viviendo en ashram, como brahmachari, como mínimo 20 años, viviendo en un ashram. Y en base a la experiencia de que personas que adoptaron los votos de renuncia pronto en su vida, cuando tenían 20 y tantos años o 30 y tantos años, se pide que se haga generalmente después de los 50 años de edad, por lo menos después de los 40 y con una larga experiencia en la vida de estudiante como brahmachari, como monje célibe estudiante. Algo muy importante que se aplica a todos los miembros de la sociedad, independiente del rol que tengan en sus distintas funciones, tanto para todos, para hombres, mujeres, brahmanas, kshatriyas, vaishyas, shudras, brahmacharis, grihastas, vanaprastas, sannyasis. Sea quienes sean en la sociedad, hay 4 principios del Dharma que se mencionan en el Srimad Bhagavatam que son fundamentales. Son la veracidad, la austeridad, la compasión y la limpieza. Si un proceso religioso no está sustentado por estos 4 principios, no se considera que sea Dharma. Sería lo que Srila Prabhupada llamó religión de engaño. Una religión que no enseña cómo conocer a Dios y cómo amarle, dijo Srila Prabhupada, es una religión de engaño. Y de hecho, cuando se habla de religiones, se habla de religiones en plural, refiriéndonos a las distintas tradiciones religiosas con sus formas de expresar la espiritualidad concretas según la formación que las personas hayan recibido y la tradición de los maestros y sacerdotes en cada religión específica. Sin embargo, el Dharma es un principio universal que está por encima de las denominaciones y simbologías externas. El Dharma, el principio del servicio, del servir a Dios y por extensión al prójimo, es algo que es universal para todos. Una religión que utilice ese término, pero que no se suscriba a esos 4 principios del Dharma, la veracidad, la austeridad, la compasión y la limpieza. Limpieza no nos referimos solamente a la limpieza física, sino limpieza en los tratos, en las relaciones personales, en todo lo que hacemos, en cómo cumplimos con nuestros deberes, ser personas sanas en todos los aspectos de la expresión. Esa persona no puede ser
reconocida realmente como religiosa. Como decía Srila Prabhupada, religión significa conocer y amar a Dios. Y un proceso que se llame religión, que no nos enseña a conocer y amar a Dios, Prabhupada decía, es una religión de engaño. Así se menciona en el Srimad Bhagavatam, lo denomina Kaitava Dharma, religión engañosa. Y también en la tradición védica se considera un dharma muy importante que es el Yuga Dharma. Yuga se refiere a la era universal en la que la humanidad se encuentre según el ciclo universal de tiempo descrito en la literatura védica. Se habla de 4 eras o yugas: Satya, Treta, Dwapara y Kali. En la pantalla tenéis la duración de cada una de ellas, lo tenéis también en el manual. Y sobre todo lo que es importante es el método prescrito para cada una de las eras. Por ejemplo, en la primera era, ahora nos encontramos en la última, la era de Kali. En la primera era, que era la era de Satya, donde predominaba completamente la virtud, prácticamente hablando, cada persona buscaba a un maestro espiritual, tenía de una forma natural, buscaba un gurú. Hoy en día no es muy común esto. El método prescrito para alcanzar la autorrealización, el Yuga Dharma, es la meditación para esa era. En la era de Treta, el método prescrito de autorrealización era la celebración de ceremonias védicas, cantando mantras, encendiendo el fuego sagrado, ofreciendo mantequilla clarificada, grandes cantidades de cereales, piedras preciosas, oro, plata. Se realizaban ofrendas muy opulentas para llevar a cabo dichas ceremonias. En la tercera era, la era de Dwapara, el método prescrito para alcanzar la autorrealización es la adoración en los templos, en los lugares de culto. Y en la era actual, Kali Yuga, el método recomendado para toda la humanidad es el canto de los santos nombres de Krishna, porque es un método muy accesible que se puede realizar en cualquier lugar. Se puede practicar, por supuesto, en el lugar de culto, pero también se puede practicar en el hogar, en el campo, en la calle, en el parque, en el metro, ¿por qué no? En el metro, en el autobús. Si no, lo podemos hacer en voz alta. Yo recuerdo, hace unos años estuve visitando a los devotos en el templo de París y tenían un programa que iban a cantar en el metro. Y entraban haciendo kirtan, parece que allí está permitido, entraban de vagón en vagón. Entraban con un kirtan, lo presentaban como un canto para el alma, cantaban 3 minutos, a la gente le encantaba, fue una experiencia muy enriquecedora, y se marchaban al siguiente vagón y hacían 3 minutos de kirtan, con una explicación muy sencilla y clara acerca del canto de los mantras. Y la gran mayoría de las personas, por lo menos así lo viví yo la tarde que lo experimenté, expresaban aprecio por la práctica del canto del santo nombre. Es decir, que no hay límite a dónde pueda llevarse a cabo. Pero, por ejemplo, la meditación, un sacrificio védico,
La adoración no la puedes hacer en cualquier lugar como el kirtan. Y dos actividades muy importantes para la era actual son la protección de las vacas para la sociedad humana. Es súper importante. Srila Prabhupada explica en los comentarios al Srimad Bhagavatam que hay dos formas de organizar bien una sociedad. Una es protegiendo a las vacas y la segunda forma es desarrollando la cultura brahmínica. Cultura brahmínica quiere decir la cultura que está basada en el conocimiento espiritual, es decir, la cultura védica, fundamentada en valores trascendentales. Sin dejar de tener los pies en la tierra, desarrollando una sociedad armoniosa y cooperativa, pero al mismo tiempo una sociedad muy natural que sea sustentable en el ámbito ecológico, económico, espiritual y sociocultural. Cosa que hoy en día, lamentablemente, no es así. La sociedad no es sustentable económicamente, tenemos una inflación, una economía completamente artificial, espiritualmente está por los suelos mayormente, hablo en términos generales, gracias a Dios hay todavía muchas personas con valores espirituales y de corazón noble, pero lo que predomina no es eso. A nivel sociocultural, los valores cada vez son, y perdonadme la expresión, o permitidme la expresión, son cada vez más cutres, más degradados en las formas de comportarse, de comunicarse, las letras de las canciones populares, etcétera. Cada vez baja más de frecuencia y es decir, que la cultura se va perdiendo, el arte, la música, el arte en todos sus ámbitos, la escultura, la pintura, etcétera. Y también a nivel ecológico, pues no hay más que mirar a nuestro alrededor. La cultura védica fomenta la sostenibilidad en esos 4 ámbitos. Y por esa razón, Srila Prabhupada quería que desarrolláramos modelos de comunidades rurales que funcionaran de un modo ejemplar. Eso es una asignatura pendiente. Tenemos algunas, por ejemplo, hace un par de años visité el Govardhan Eco Village a 2 horas de Bombay, que tiene ISKCON. Su Santidad Radhanath Swami Maharaj es el director espiritual, o digamos el maestro espiritual que inspira a la mayoría de los devotos que están en ese proyecto, y luego ahí Gauranga Prabhu es el director del proyecto, y hay todo un equipo de devotos que están desarrollando dicha ecoaldea. Y han avanzado mucho por ejemplo, en métodos de reciclaje. De hecho, con las aguas sucias, las limpian, las depuran con plantas naturales y luego la utilizan para riego y producen unas papayas así de grandes, unas frutas grandísimas. Es decir, que los procesos, existen algunos ejemplos a seguir, y de hecho, antes de que se produjera la pandemia, habíamos estado manteniendo conversaciones con ellos para que nos ayudaran a
replicar lo mismo que están haciendo allí, aquí en España, en Nueva Brayamándala. Esperemos que esta situación de crisis sanitaria se resuelva pronto y que podamos hacer esto, que puedan ayudarnos con su experiencia para que podamos hacer algo parecido aquí. Pero el principio es que el Daivi Varna Ashrama puede llevarse a cabo en comunidades rurales, idealmente, y si queremos hacerlo en las ciudades, lo que debemos hacer es transmitir los valores de la sociedad Varnashrama original. Es decir, esos valores que mencionábamos de la veracidad, la austeridad, la compasión y la limpieza dentro de la vida en la ciudad. Y bueno, luego había también un punto más que era la cultura védica y la alimentación, la conciencia de Krishna y el vegetarianismo. Es muy importante la dieta vegetariana y la dieta sagrada, ofreciendo los alimentos a Dios, porque eleva la conciencia de las personas que la consumen y se ponen felices como este pequeño que tenemos en la foto. Y el vegetarianismo implica diversas consideraciones, no solamente espirituales y devocionales, sino también éticas y morales, porque libera mucho karma, no solamente a nivel individual, sino a toda la humanidad. Y también existe un bienestar fisiológico y psicológico en las personas que se nutren de esta manera, y también para la economía comunitaria es muy beneficiosa una dieta vegetariana, porque con la misma cantidad de cereales que se utiliza para producir carne, que alimentará a 10 personas, se pueden alimentar a 150 o 200 personas, según estudios científicos realizados en diversas universidades del mundo. Ahora podemos pasar a comentarios o preguntas que tengáis sobre el tema. Muchas gracias por la paciencia, me alargué un poquito y ahora podéis comentar o preguntar lo que queráis. Maharaj, en el grupo de chat hay una duda, una pregunta, se lo voy a decir. Lo escribe Mónica Radhika Govinda. Dice, me quedo muy impresionada con las eras, sobre todo con la era de Satyuga, que dura 1.728.000 años. Mi pregunta es, ¿esas eras fueron antes de esta era de Kali Yuga? O sea, que ya pasaron o pueden volver. Fueron antes y volverán, las dos cosas. El tiempo universal es cíclico como las 4 estaciones del año. Por ejemplo, tuvimos hace poco en España, tuvimos una nevada que la iniciaron con el nombre de Filomena y causó estragos. Aquí tuvimos nieve, yo nunca había visto tanta nieve en Nueva Brayamándala como nos trajo Filomena. Y la Filomena pasó, ahora estamos en la primavera, todavía no podemos cantar victoria porque estamos al final del invierno y en Kali Yuga a veces las estaciones se mezclan y son muy complicadas. Pero el hecho es que el invierno pasa, llega la primavera, luego llegará el verano, el otoño y el invierno otra vez. Por ejemplo, veo que está Eli Cruz de Argentina
Y en Argentina, ahora mismo, allí es al revés, ¿no? El clima, allí tienen mejor clima que, bueno, aquí ya está llegando la primavera, pero va en el sentido opuesto. Según donde nos encontremos, tenemos una experiencia u otra. En el universo también ocurre algo parecido. Por ejemplo, en los planetas superiores sería como el ecuador. En el ecuador no cambia mucho el clima. El cambio de eras en los planetas superiores del universo apenas se nota. Pero, por ejemplo, en la Tierra sí se notan esas diferencias. Al final de Kali Yuga, que todavía nos quedan 426.000 y tantos años, al final de Kali Yuga entrará otra era de Satya, en la que de nuevo predominarán los grandes sabios universales. ¿Vale? ¿Sí? Sí, Maharaj, he entendido bien. Gracias. De nada, gracias. Siguiente pregunta. Pues en el chat En el no hay todavía. En el Facebook a lo mejor Sí, voy a Bacta ver. José María dijo que nos seguiría por Facebook porque tiene poca conexión en el campo. Sí, me pone José María, hay una pregunta, dice, tengo una pregunta para usted con respecto a Treta Yuga. ¿En qué consistían o cómo se realizaban los sacrificios? Los sacrificios implicaban canto de mantras sumamente elaborados, con brahmanas que los cantaran a la perfección, no debían fallar ni siquiera en una sílaba. Y de hecho el poder que tenían los brahmanas en esas eras es inimaginable, es más inimaginable que lo que nos cuentan que va a hacer la robótica dentro de 10 años. Ahora nos están hablando de la robótica, ya nos están preparando para programarnos con los chips y todas estas cosas. Y ojalá que no llegue semejante locura, que Dios intervenga y que no llegue semejante locura porque ya el mundo está loco como para ponerlo más loco todavía. Pero bueno, si llega, pues que sea lo que Dios quiera y cantaremos Hare Krishna con cuerpo de robot si hace falta. Pero el hecho es que tanta diferencia como hay lo que nos dicen, por ejemplo, una persona de hace, pues qué sé yo, 1500 años que vivía en una selva virgen, donde sea, en Australia, en Brasil, en España nos dicen que hace un tiempo, no sé exactamente cuánto, 100, 200, 300 años, que una ardilla podía atravesar el país entero sin tocar el suelo. Había tantos árboles que cruzaban 1000 kilómetros de sur a norte y no tocaba el suelo. Claro, ahora no, ahora España tiene muchas zonas que son campos rasos, campos de cereales. Y hay poquísimos árboles en comparación con los que hubo. Es decir, que nos vamos destruyendo gradualmente la naturaleza. Así que en Treta Yuga los brahmanas podían cantar los mantras con tanta precisión que tenían el poder de revivir a un animal que era sacrificado en la ceremonia de sacrificio. Y era algo visible al ojo humano.
no era una imaginación que cantaba el mantra y el animal se reencarnaba, sino que el animal sacrificado era o una vaca o un toro viejos o un caballo, y recibía un cuerpo rejuvenecido por medio del canto de los mantras. Y de hecho esa era la evidencia de que los brahmanas habían practicado bien el canto de mantras, que demostraban esos poderes sobrehumanos que una persona común y corriente no podía llevar a cabo. Y eso implicaba, por ejemplo, para llevar a cabo una ceremonia así, se requeriría muchísimo oro. La cantidad de oro que tenemos ahora es insuficiente para llevar a cabo dichos sacrificios. Para darnos una idea, en un comentario del Srimad Bhagavatam, Srila Prabhupada cuenta la historia de que Arjuna y sus hermanos fueron a buscar recursos para un sacrificio que llevó a cabo Maharaj Yudhishthira, el emperador, el hermano mayor de los Pándavas. Sus hermanos menores fueron a buscar recursos y encontraron en una zona de los Himalayas utensilios de oro y de plata que habían sido abandonados en Treta Yuga, en la Treta Yuga anterior. La idea es que en Treta Yuga se desechaban los utensilios preciosos como el oro y la plata, igual que ahora desechamos el plástico o las hojas. Eso ilustra las grandes diferencias que existían en estas eras, según nos explica la literatura védica. Nos pregunta Eliz Cruz al respecto de si el cambio de eras es gradual o repentino. Es gradual. No es brusco, es gradual. Prácticamente es imperceptible. Hay cambios, se va modificando la raza humana, se va gradualmente modificando y al final, cuando se llega al final de Kali Yuga, sí que hay una devastación y luego hay sabios que descienden de regiones superiores del universo para repoblar y restablecer el Satya Yuga. Pero toda la degeneración de Kali ha ocurrido gradualmente. Y luego la repoblación de Satya también es gradual. Mara, hay varias preguntas más. Si vamos en el orden de las preguntas. Bueno, en principio está José María como si haciendo más así sobre dudas sobre lo mismo. Dice, también quiero remarcar el gran parecido de las 4 varnas con el sistema social fundado por el filósofo Platón en su libro de La República. Ajá. Esto es esto. Y después dice, también si usted puede explicar cómo en la actualidad una persona puede hacerse monje renunciante directamente. Bien, si alguien quiere hacerse monje renunciante, se le recomienda que vaya a vivir a un ashram para empezar a prepararse, estudiando de un modo sistemático. Igual los cursos de formación los ofrecemos para todo tipo de personas, tanto monjes como personas casadas que prefieren permanecer activos en la sociedad. Por supuesto, los monjes también estamos activos, pero desde un ámbito monástico, no tan involucrados con familia y con otros aspectos del desarrollo social. Si bien es cierto que ahora, por ejemplo, en mi caso estoy dirigiendo la comunidad de Nueva Brajamándala, actividad que normalmente
no sería propia de un monje sannyasi. Sería mejor que lo hiciera un casado. Pero a veces por cuestiones prácticas o situación de emergencia, una persona de un varna o de un ashrama puede llevar a cabo las funciones de otro, pero eso no debe ser indefinidamente. Debe ser durante un periodo, el periodo de emergencia, hasta que la situación está estable y puede pasar para que digamos, el orden normal se restablezca. Así que para que si alguien quiere hacerse monje, lo mejor es ir a vivir a un ashrama. En cuanto a qué ashrama, es mejor ver la situación de cada persona y qué opciones tiene. Si alguien quiere mi opinión, pues podemos hablarlo. En el caso de que alguien que me esté escuchando lo esté pensando seriamente, habría que hablar también, pues ver un poco las implicaciones que tiene a nivel personal, familiar, estudios de formación a nivel profesional. Por ejemplo, en muchos ashramas suelen pedir que si alguien está terminando de estudiar una carrera, que la complete primero antes de trasladarse a vivir al ashrama. Eso se hace mucho en la India. Antiguamente se admitían que personas que no estuvieran formadas profesionalmente se trasladaran a vivir al templo, pero ahora en la mayoría de los templos de la India se pide una formación profesional más completa antes de ir a vivir al templo, de modo que si en un momento determinado la persona decide abandonar la vida monástica, que tenga una forma de corresponder con su familia y también de formar una familia si lo desea. En la tradición monástica hay dos tipos de monjes. El monje estudiante, que tiene opción a aceptar votos de por vida o votos perpetuos, podemos decir, o también puede casarse. El estudiante tiene esas dos opciones. Generalmente se recomienda, como decíamos antes, un periodo de 20 años como monje brahmachari antes de aceptar los votos perpetuos de sannyasi. Espero haber respondido a la pregunta de Bhakta José María. Bien, luego en el grupo de chat, en orden de también las preguntas, primero es Diego, que dice que quiere hacer una pregunta. Pues Diego, cuando quiera, te puedes desmutarte y hablar con Mara directamente. ¿Ya se escucha? Mi reverencia, Maharaj. Hare Krishna, Bhakta Diego. Hare Krishna, es un gran honor tenerlo como aquí en la casa, prácticamente. Es una gran fortuna. Muchas gracias. Quería preguntarle, ¿no? Acerca del Dharma, del tema del Dharma, probablemente del Svadharma, ¿ya? A mí me resulta bastante complicado a veces entender cuál es mi Dharma, precisamente, ¿no? Usted habló de que este Dharma en la sociedad debería ser llevado según las cualidades psicofísicas de cada persona. Pero muchas veces a través de toda mi vida, o sea, yo me he sentido generalmente, la mayor parte de las veces, que lo que estoy haciendo, mi trabajo y muchas actividades que realizo no tienen nada que ver con lo que yo considero que son mis cualidades psicofísicas. A este respecto, no sé si me estoy equivocando, tiendo también meter al corazón y lo que se podría denominar la pasión, ¿no? Que tenemos nosotros. Entonces yo quería preguntarle a usted cómo podría yo afrontar este tipo de problemática
de sentirme de no saber cuál es mi dharma correcto. Y después una pequeña preguntita muy corta. Quería preguntarle también, en segundo lugar, ¿cuál sería el varna de los músicos? ¿Los músicos a qué varna pertenecen? Generalmente, Gracias. sí, todas las artes, la música, la pintura, la escultura, generalmente pertenece al varna Shudra. Pero fijaos lo importante que es el varna Shudra, porque la cultura védica, si nos vamos a la India, visitamos los templos, la cultura védica ha tenido una contribución grandísima precisamente de los músicos, de los escultores, los pintores que nos han transmitido la cultura de una forma sonora y visual. Son sumamente importantes. Pero técnicamente un músico es una forma de expresión artística y se considera Shudra. Eso no significa que sea inferior. Si alguien utiliza la música para glorificar a Dios, se convierte en el predicador más grande. Por ejemplo, Srila Prabhupada alabó la obra de George Harrison divulgando el canto del Mahamantra Hare Krishna, y directamente, aunque nunca lo inició, incluso llegó a decir que no hace falta iniciarlo, él ya es Harrison, él ya es el hijo de Hari. No hace falta, a él no lo tengo que iniciar porque ya es el hijo de Hari. Por algún motivo Prabhupada decidió no iniciarlo. Y no sé si tenía que ver con el estilo de vida que tenía George, etc. Pero Prabhupada en el Néctar de la Instrucción dijo que le ofrecía respetos como se le ofrece a un devoto iniciado. Dijo, nosotros le ofrecemos respetos sin ninguna reserva, y está comentando el verso 5 que habla de que hay que ofrecer reverencias a los devotos que han recibido la iniciación espiritual. Y lo trató de esta manera. Es decir, que si lo tuyo es la música, yo te animaría a desarrollarte a través de la música. Es verdad que a veces, tristemente, en la era actual, no es tan fácil vivir de la música. Quizás ese es el problema que muchos músicos tienen. Exactamente, parte del problema. Y ahí igual hay que buscar pues a alguien, algún manager experto que lo catapulte a uno a la fama. Aquí en España tenemos un devoto, Charamara Haridas Prabhu, que catapultó a la fama a un grupo durante un periodo, no duró por muy largo tiempo, pero llegaron a ser número 1, un drop. Lo escribo en el chat para que lo veáis. A ver, un momentito, que veáis, que ponga para todos. A ver cómo es que está marcado. A ver dónde marco un mensaje para todos. Aquí. Le pone tú para. Un drop. A ver, si queréis os pongo la canción. ¿Queréis escucharla? Dura 3 minutos. La canción que fue número 1 de este grupo. Son devotos. El cantante ahora es guitarrista de Macaco. Ah, wow. Ponela, Maharaj. Tirtha Kirti Das se llama. Discípulo de su santidad Hanumat Presak Swami. Yo le he dicho que le predique al cantante, al Macaco, que lo haga, que deje de ser macaco y que sea devoto. Porque es un macaco, el macaco es macaco. Yo no lo conozco, simplemente estoy bromeando. Pero bueno. De macaco a lo mejor pasa Hanuman.
Eso, se llama Tirtha Kirti Das. Es el músico, os lo voy a presentar ahora. Creo que la voy a poder encontrar y la escuchamos juntos. Tendré que quitar el altavoz mío. A ver un momentito. ¿Por qué no? Hoy en día vamos a usar la tecnología. Tiene cosas, he criticado antes la tecnología, pero hay que también subrayar lo bueno, que bien utilizada nos puede servir para muchas cosas, como ahora que estamos compartiendo desde diferentes partes del mundo. A ver, vamos a buscar. Maharaj, si no me equivoco, es el guitarrista que acompañó a Jayanta cuando hizo lo del flamenco, lo del kirtan flamenco. Creo que eso, ayer me comentó y creo que es el... El del kirtan flamenco Cantaba se llama... Jayanta y el guitarrista, eso es. A no ser que en la grabación la acompañara él. Pero había otro guitarrista, un guitarrista argentino, está en Argentina, es verdad. de familia gitana. No, es diferente, es otro guitarrista. A ver, ¿veis la pantalla? ¿La veis o no? No. A ver un momento. No. Pero ¿cómo puede ser? Yo no estoy compartiendo pantalla. Compartirlo. A ver un momentito. Ah, claro, tengo que compartir la pantalla para que lo veáis. Espera. A ver un segundín. Vamos. Ahora sí, ¿no? Sí, pero no sale. Ahora, ahí. El tren. ¡Ah, qué bueno! El número 1 en España. Yo nunca lo escuché. Hace muchos años, ¿eh? Ah, vale. Canta el Mahamantra al final. Está en inglés la letra. Los que no entendáis inglés, pues... Dice que hay un tren. Este es Tirtha Kirti. Hace más de 20 años, ¿eh?
Qué bueno. Bien, pues Muy bien. El devoto, ¿de dónde era? ¿Que era español el devoto? ¿Es? No. espérate, espera, no sé qué es. Espera que pare el internet porque han salido los demonios. A ver, disculpad, estáis ahí, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, está. No, es que saltó justo Dover y Dover salió el demonio. Maharaj, ¿nos puede compartir el link de la canción luego? Lo comparto, sí, lo puedo buscar. Simplemente si hacéis, yo lo que he hecho ha sido Google, ponéis un drop y ponéis Train, que es el título de la canción, y os Vale, sale vale. en Google y os sale así. Vale, vale. Lo he puesto en el chat. Un drop. Vale, vale, gracias. Es que hicimos Así que también... Bacta Diego, a ver si buscar un manager que os catapulte a la fama y ya está, ¿no? Ya. Gracias, Mara. Tirtakirti vive Hermosa de la respuesta música, ¿eh? y gracias por la canción. Muy bonita. Tirtakirti, Vamos a ver qué pasa. el cantante vive de la música todavía. Es verdad que ahora está tocando de guitarrista en otro grupo y a lo mejor no tiene su propio grupo ahora mismo, pero él vive de la música. Y el otro devoto, el bajo, Antonio, vive aquí en Brihuega, en el pueblo. Él está trabajando. Está trabajando, bueno. de vez en cuando toca, pero no está... Hace kirtans aquí, suele venir al templo a tocar con la guitarra, hace kirtans muy bonitos para las deidades, sobre todo en los festivales. Bien, Muy pues... bien. Ahora vamos a continuar, que hay una persona más. Gracias, Mara. De nada. Bueno, gracias, Diego, por tu pregunta. Gracias. Y también luego tenemos Cristina, porque en principio había Oliva, por lo visto ya tiene la respuesta, pero ahora está Cristina que quiere hacer también una pregunta. Hare Krishna, Maharaj, reverendo. Hare Krishna. Mi pregunta es respecto a las religiones que hay en el mundo. Usted dijo que había 4 aspectos que Prabhupada dijo sobre los que se tiene que referir el Dharma. ¿Dharma sería igual a religión? ¿Dharma es lo mismo que religión? No. Dharma se traduce a veces como religión, pero Dharma tiene un sentido mucho más profundo y amplio. Dharma, como decíamos al principio, se refiere a lo que es natural, lo que es constitucional, para el alma, para las personas, tanto en el plano espiritual como en el plano terrenal. Y las tradiciones religiosas, en realidad... Mi pregunta... Sí, por favor. No, la pregunta respecto a eso era cómo, si alguien me pregunta a mí, que por qué, porque muchas veces preguntan, ¿no? Las personas, ¿por qué hay tantas religiones y tantos dioses? Se pueden preguntar a alguien. Como un ateo o alguien ascéptico te puede preguntar eso. Entonces, quería saber si se relacionaba eso, el Dharma, con la religión o esos 4 factores que tiene que tener. ¿Cómo podríamos explicarle a alguien que te diga eso? Desde la cultura Vaishnava, ¿cómo se podría? Sí, desde la cultura Vaishnava entendemos que Dios es uno, es uno pero tiene muchos nombres y se le conoce según las distintas culturas y tradiciones. La metáfora del sol sirve para esto. El sol es el mismo en todos los países del mundo también y en distintos planetas del sistema solar. Es el mismo sol, pero le percibimos de formas diferentes. Por ejemplo, si nos vamos a Suecia, lo percibimos de una manera, también en una época del año o en otra, también varía mucho. Yo he estado en Suecia en verano y es muy diferente del invierno, que no he ido y no tengo previsto ir, porque hay muy poco sol en invierno. Y a veces podemos hablar del sol de España. Los turistas europeos del norte,
el norte de Europa, viajan a España para tomar el sol. Aún hoy en día, en plena pandemia, a la que tienen una oportunidad, los alemanes y los ingleses se van a las Islas Canarias o a Mallorca, ¿verdad que sí? Yes. Sí, sí. Así que es un hecho que eso sucede porque buscan el sol de España, pero en realidad es el mismo sol. Claro. Es el mismo sol, pero se le percibe de formas distintas desde diferentes perspectivas. Se podría preguntar, pero entonces, ¿por qué hay tanto lío de tantas formas de explicar o entender la religión? El hecho es que Krishna, y eso nos conecta con los temas para la próxima semana, Krishna desciende o envía a sus representantes a este mundo mortal para enseñarnos el proceso de conciencia de Krishna de acuerdo al tiempo, el lugar y las circunstancias de las sociedades de la época. Y a partir de ahí se desarrolla una tradición religiosa en particular. Y se podría decir, ¿y por qué Krishna hace esto? Y lo hace precisamente para dar cabida a todos. Porque diferentes personas pueden identificarse con distintos niveles de compromiso y también diferentes formas de expresar la relación con Dios. Por ejemplo, hay expresiones que son mucho más reverenciales, otras son más familiares, más alegres. Yo he encontrado incluso un padre carmelita que venía por el templo de Madrid, que me decía que le gustaba venir al templo porque veía jóvenes y veía mucha alegría. Y en la iglesia donde él daba la misa, solamente veía ancianos y le venían, veía ancianos muy tristes y que a veces venían a confesarse con cosas muy extrañas. No voy a repetirlas porque algunas que me dijo eran un poco estrambóticas, de sueños que tenían. Entonces, claro, venía a un templo porque veía más alegría, pero hay personas que se identifican más con una forma más sufrida de adorar a Dios, y ¿por qué no? Es una forma que tienen de aproximarse y desde el punto en que están esas personas pueden ir progresando gradualmente hasta que desarrollen otros estados de comprensión y de conciencia. Y hay que recordar que también Krishna, nos dice Rupa Goswami, Krishna es Akila Rasamrita Murti, que significa que Krishna es el disfrutador de los diferentes tipos de rasas o de relaciones de amor con sus devotos. Y él acepta todo tipo de devotos de diferentes tradiciones. Gracias, Maharaj. Muchas gracias. No hay de qué. Me tengo que retirar. Muchas gracias. Hasta el jueves que viene. Yo creo que ya es la hora para todos. Yo creo que ya, a menos que haya más preguntas. No sé si... Preguntas ya, si no hay, es simplemente un reconocimiento y agradecimiento que por parte de Carlos, que me parece ya se ha marchado, ha dado muchas gracias. Y luego en el Facebook pues no hay más, simplemente hay agradecimiento por varios devotos. Y también está Madhu Mai, que escribe de un cantante famoso por lo visto, que se entrenó en Caracas, pero luego al final, después de su carrera, se dejó todo y al final se hizo devoto de Hare Krishna. Estaba iniciado por Srila Prabhupada en Florida y se llama Ilan Chester Jaffa. Javi Prabhu está ahí Javi Prabhu es un discípulo de Srila Prabhupada.
músico famoso, con Grammys de oro. Tenía que haberlo citado a él. Yo he citado aquí de mi pequeña España, pero sí, él es de Venezuela, tiene Grammys de oro. Buscarlo. Ilan Chester. Sí, ella ha mandado bueno, ha escrito ahí en el Facebook aparece la información de él. Madhu Mai ha puesto en el Facebook. Y la Sinfonía del Alma es preciosa. Sí. ¿Queréis que terminemos con una de las Sinfonías del Alma que tengo aquí? Pongo una y ya cerramos. Con esta nos vamos. ¿Vale? Vale, Una vale. Sí, Maharaj, muchas La gracias. escucho todos los días. A ver, un momentito, voy a poner, busco música. A ver, Sinfonía del Alma, que Krishna me la permita encontrar. Aquí está. Symphony of the Soul. A ver cuál ponemos. A ver. Gauranga, pongo Gauranga. Se acerca Gaura Purnima, pongo Gauranga. Esa no tiene imagen, solo sonido. ¿Ves? Es una canción de Narottam Das Thakur, la letra que canta, pero en plan sinfonía. La letra es en bengalí. Narottam Das Thakur canta que no hay nadie tan caído como yo, y me acerco con un abismo de paja entre los dientes al señor Chaitanya. Lo que decía la traducción es que
si tú eres conocido como Patita Pávana, el salvador de los caídos, si no me salvas a mí, ¿por qué te llaman Patita Pávana? Me tienes que salvar a mí. Es una oración al Señor Chaitanya. He puesto en el foro, he escrito donde podéis buscar el CD Symphony of the Soul. Gauranga se llama la canción. Wow, Diego está conectado con él entonces, Diego. Podéis descargar el disco de YouTube gratis, nos dice Martín Oliva. Muchísimas gracias por vuestra participación y bueno, os habéis llevado la Sinfonía del Alma. Como el tema iba de cultura védica y hablábamos de tradición y actualidad, pues hemos tocado las dos. Hemos tocado la tradición y la actualidad también con músicos, gracias a Bhakta Diego que nos sacó el tema musical y nos subió con el Kirtan. Hemos podido conectar establecer la relación entre los talentos personales que podamos tener y el servicio devocional a Krishna, expresado especialmente a través de la música. Los músicos sois personas importantísimas. Entonces, para Bhakta Diego es muy importante los músicos para divulgar la conciencia de Krishna, tenéis una labor muy grande que llevar a cabo. Os necesitamos para divulgar el mensaje de Krishna. Es que Mara dice las armas de Kali Yuga son los instrumentos, ¿no? Y cantos y instrumentos. Sí, sí. Para vencer al Kali Yuga, lo único armas son estos, cantos y instrumentos. Mridanga, kartals y Sí. devotos. Devotos. Sí, los devotos. Guitarra, si hace falta guitarra también, ¿por qué no? Usamos lo que haga falta. Eso Yukta Vairagya, todos los instrumentos se emplea. Tenemos varios así que con las trompetas, con la guitarra, con varios instrumentos, ¿no? Bien. Muy bien. Bueno, vamos a quitar los micrófonos y cantamos el Hare Krishna Mantra última vez, antes de terminar. Última vez de hoy. Bueno, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bhagavad Maharaj ki Aquí ya. Devotos unidos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mara. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Maharaj, Haribol. Hasta el jueves. Hasta el jueves, sí. El jueves. Hari Hari.